El retiro va a consistir en una pequeña meditación a la luz del Evangelio sobre la cruz. No puede ser de otra forma. Estamos en el Viernes Santo, el día de la cruz. Y va a tener 5 puntos, una pequeña introducción y después unos textos querigmáticos de la palabra. Después vamos a hablar de la hora de Jesús y un contexto de algunas palabras de personajes que están ahí volando por el Evangelio y al final, si nos da tiempo, que no nos va a dar tiempo evidentemente, alguna de las palabras de Jesús. Para los que son asiduos a este retiro, yo lo he predicado 2 veces aquí. El primero fue sobre los lugares de la pasión, el segundo fue sobre los personajes de la pasión y por eso he querido centrar este retiro en las palabras en la pasión. No solamente las de Jesús, que sí, sino otras palabras que son muy interesantes, que están diseminadas por personajes, unas veces personajes odiosos, malos, buenos, neutros, pero palabras que nos pueden ayudar mucho en nuestra vida. Este es el día, estamos en la introducción, el momento central de la historia. Realmente, si lo que estamos celebrando, lo que celebramos ayer, lo que vamos a celebrar hoy en la tarde y lo que vamos a celebrar mañana no es verdad, estamos perdidos. No solamente porque estamos perdiendo tiempo, sino porque nos perdemos en un mundo sin sentido. ¿Para qué vivir? De ahí viene la angustia de los filósofos existencialistas del siglo pasado, ¿no? Que casi todos acabaron mal, casi todos se quitaron la vida, casi todos andaban desesperados, porque ¿para qué vivir si no hay algo que sujete esta realidad nuestra? Lo que vamos a vivir en este triduo no es un pasado, no es un cumpleaños que vamos a celebrar. El Padre Santiago va a estar confesando atrás, ahora, desde ahora. Ahí fuera, dice. No es un pasado de algo que pasó y que más o menos nos acordamos, es un presente personal de cada uno. El hecho de que ayer Jesús instituyera la Eucaristía fue hecho para mí concretamente, para que yo me salve. El hecho de que haya sacerdotes es hecho para mí, para que yo pueda acudir a los sacramentos y me salve. No es algo general, que Dios ha hecho algo bueno para todos, sino que el amor de Dios no es así. Igual que el amor de unos padres es muy diferente para cada hijo, ni mejor ni peor, pero muy diferente porque a cada uno lo queremos, los quieren como lo que son, como lo que necesitan, el amor de Dios mucho más. El amor de Dios para cada uno es personalísimo. Entonces, lo que estamos viviendo, esta historia, que lo hemos vivido yo 58 años, 58 pasiones, Semanas Santas, ustedes cada uno ponga cuántos, no es algo que recordamos y se acabó, es algo existencial, que tiene que tocar mi existencia, si no, esto no tendría tampoco sentido. No es un pasado, sino que es un presente cada uno. Y entonces, por eso, tenemos que tener unas disposiciones abiertas del alma. Para eso nos ayudan las predicaciones, nos ayudan las ceremonias, los símbolos que estamos viviendo estos días, que son especiales, que no se dan habitualmente en las ceremonias del año. Que tenemos que tener el corazón con la apertura, querer acoger lo que Dios, no lo que el Padre o no lo que la ceremonia, sino lo que Dios me está pidiendo a mí y, sobre todo, tener la valentía para cambiar lo que tenga que cambiar para que mi vida sea mejor. Todo lo que nosotros vivimos está basado en los evangelios. El progresismo y los que atacan a la Iglesia han logrado algo impresionante, porque resulta que los evangelios son un documento histórico, que se escriben la mayoría antes de 30 años de fallecido el protagonista. 30, 40 años se ha escrito todo. Es un documento histórico súper fiel.
Los que han estudiado filosofía saben que de los filósofos antiguos, de Platón, de Aristóteles, tenemos poquísimos textos, hay copias, de algunos ni tenemos textos, solo tenemos el dicen que dijo. Sin embargo, de Jesús tenemos textos escritos por personas que estuvieron con él, que vieron las cosas y que podían haber desmentido todo. Y sin embargo, como digo, toda la progresía, los enemigos de la Iglesia, en el fondo Satanás, nos hacen dudar de los evangelios. Son libros históricos, aunque hay también profecías. Cuando los especialistas estudian un texto, cualquier texto de la historia antigua, lo leen y dicen, esto es una poesía. Los griegos, esto pues es una historia ejemplificante, ¿no? La historia de Troya, pues no saben si pasó. No saben si Helena, que era la que fue la causa de todo, existió o no existió. Saben que quizá hubo una princesa que se escapó con un príncipe, pero no se sabe. Entonces dicen, esto puede ser historia, pero hay tintes. Ellos lo analizan por la forma de escribir, las palabras que usan, las imágenes que usan, y llegan a la conclusión de que esto no es historia, esto es poesía, esto es profecía. El Apocalipsis es una profecía, no es un libro histórico. Pero de los evangelios todos los estudiosos concuerdan, esto es un libro histórico. Escribe la historia de una persona y de unos personajes que están ahí. Y sin embargo, nos lo rebaten. Y entonces empiezan, y todo esto fue en el siglo XIX, sobre todo los protestantes, a desmigar toda la palabra de Dios y a decir, bueno, los milagros, quién sabe, ¿no? Bueno, es que Jesús, hasta llegar a decir y dudar, y hay una línea de los hermanos separados que dicen que Jesús no existió, que es todo una especie de mito que se ha creado alrededor de una comunidad. Y muchos católicos casi no lo hemos llegado a creer. No, los evangelios son historia. Y además de la historia, en los 4 evangelios y en las cartas de los apóstoles, pero sobre todo en el Evangelio de San Juan, hay teología. ¿Qué es la teología? La teología, la define aquí, miren, es la reflexión del creyente que acoge el hecho histórico y lo interpreta a la luz de su salvación. Eso es la teología. O sea, nosotros cogemos el hecho histórico. Jesús fue crucificado. Eso es un hecho histórico. Aparte de la sábana santa, aparte de la fe, aparte de las reliquias de la cruz, hay un hecho histórico. Jesús fue crucificado. ¿Y qué hace San Pablo en sus cartas o qué hace San Juan? Elabora teología. Dice, ¿y qué sentido tiene esto? ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando ustedes hacen una empresa? A ver, ¿qué sentido tiene esto? ¿Por qué hacemos esto? Intentamos hacer teología laica. Y San Juan dice, ha muerto para salvarnos. ¿Por qué? Porque la Escritura dijo, porque Jesús en aquella ocasión dijo, porque esto se puede interpretar así. Eso es la teología. Pero el hecho nace de un hecho histórico, valga la redundancia. No es una historia que hemos creado o que es Pablo, como dicen otra línea de los protestantes, han creado. Entonces tenemos historia, tenemos teología y luego tenemos el arte, que es la expresión más magnífica del ser humano. Escuchábamos aquí un concierto, ¿no? Que no entendíamos nada. Bueno, a lo mejor ustedes saben alemán. Yo no entendí nada de lo que estos 2 personajes cantaron ayer. Pero no me digan que no salimos todos elevados, porque la música, la voz, el ambiente, el arte es la expresión del alma del ser humano, que nace de una experiencia y de una interpretación, porque Sebastian Bach interpreta el Evangelio de San Juan con estos golgoritos de la voz y con estas músicas, y entonces nos hace transportarnos a un ambiente a través del arte. O vemos una obra de arte, esta imagen, que nos puede gustar más o menos, pero uno dice, hay belleza. Hay belleza. Hay detrás una historia, hay detrás
Una teología, una interpretación, la madre con el cuerpo del hijo destrozado, y se crea el arte. Estas tres cosas es lo que nosotros en la Iglesia vivimos. La liturgia es el arte de los signos para interpretar lo que estamos viviendo. Es evidente que en el cirio que vamos a poner mañana o en la cruz que vamos a besar hoy no está Cristo real. El cirio interpreta, simboliza a Cristo. Pero es que detrás hay una teología y detrás hay un hecho histórico. Cristo resucitó y dio la vida por nosotros en la cruz. Por lo tanto, lo interpretamos con estas cosas prácticas para que nosotros podamos ver. Entonces, todo lo que nosotros leemos en el Evangelio es hecho histórico. Y una de las pruebas de que es hecho histórico es que hay disfunciones en el Evangelio. Y un apóstol dice una cosa y otro dice otra diferente, porque cada uno ha visto el hecho histórico de una forma diferente. Y eso pasa, bueno, en la prensa pasa porque nos mienten, pero cualquier persona, 3 o 4 personas que vean un mismo hecho, añadirán cosas o quitarán cosas del mismo hecho. Y uno dice, ¿cómo es posible? Porque el ser humano somos así. Cada uno ve conforme, primero a su vista, evidentemente, pero después también a su interpretación, a su historia. Y un mismo hecho puede ser contado y hay personas que añaden cosas, otras que quitan cosas, pero no entendemos. Eso pasa en los evangelios, eso es una prueba de autenticidad, porque si se hubieran puesto de acuerdo, hubieran dicho, cuidado, no digamos esto, todos escribamos esto. El hecho de que haya cosas que no concuerdan es la humanidad de los que estaban ahí metidos, que asistieron a un hecho y pienso, por ejemplo, las mujeres que estaban al pie de la cruz con María, no concuerdan en los evangelios. Bueno, pues porque primero estaba solo Juan y seguramente se dijo, y Salomé, y había 3 Salomés, pues a lo mejor el apóstol Mateo se confundió o dijo, pues estaba Salomé y no era la madre. Pero hay un hecho histórico, que estaban ahí, al pie de la cruz. Hay un aspecto teológico, no quisieron abandonar a Jesús y luego producimos nuestra interpretación a través del arte. Entonces, esto para decirnos que la historia que estamos viviendo, desde el inicio, desde los años, si Jesús muere en el 33, ahí estamos con las fechas también complicados, pero desde el año 90, todos los escritores cristianos e incluso paganos hablan del hecho histórico de la muerte de un Jesús. Y hay Josefo, que es un escritor pagano, escribe sobre la muerte de un Jesús, y de los cristianos que dicen que ha resucitado y que por eso están en disputa. Hay un hecho histórico que se convierte para nosotros en hecho salvífico, porque los primeros empezaron a atar hilos, como decimos allá en mi tierra, y dijeron, aquí hay algo más que la muerte de Jesús, nada más. A ellos les costó tiempo y tuvo que venir el Espíritu Santo para que lo entendieran. Bien, pues con estos hechos históricos, entre todos los hechos históricos hay un hecho central que es sumamente escandaloso, desconcertante, fuera del lugar, que desdice todo el relato de lo que quisieron ellos mostrar, que es el hecho de la muerte en la cruz. ¿O de verdad los 12 y los que estaban alrededor se juntaron toda la panda de tontos que había en aquella tierra? Porque querer fundar algo sobre el fundamento de una cosa tan horrible como era la muerte en cruz es de poco cerebro. Y sin embargo, dicen los autores que el Evangelio es el relato de la pasión con una larguísima introducción, porque San Pablo, primero San Pedro y después San Pablo, y con esto enlazamos en el segundo punto, los textos querigmáticos, que son los primeros textos escritos, lo que anuncian no es que el niño Jesús nació, no es que la Virgen María era inmaculada, de eso no se habla. Lo que los primeros textos, y lo vamos a ver,
hablan de la cruz. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que, vamos a suponernos que estos 12 se juntaron un día y vamos a montar algo para hacer un grupo, para hacernos ricos o para, no sé, manipular a la gente? Vamos, ¿qué relato nos montamos? Venga, pues que alguien nació y lo idean. Y todo muy bonito, se le aparece un ángel a la Virgen, después, como cuentan los apócrifos, el niño Jesús hacía palomitas de barro y las echaba a volar, todo precioso, ¿no? Como un relato muy bonito. El final hubiera sido, y al final vino, no sé, un caballo blanco precioso del cielo con alas y se lo llevó. Y todos quedaríamos tan contentos. Montan un relato maravilloso, la multiplicación de los panes, la resurrección, todo mentira, por ellos inventado. Y al final nos cuentan que ha muerto de la forma más escandalosa, habiendo hecho gestos súper extraños, como nos decía ayer el padre Santiago en la homilía, arrodillarse a lavar los pies, que era algo de esclavos. Muere de esa forma, humillado, abandonado por los suyos, por los mismos 12, uno de ellos lo traiciona, otro lo niega varias veces. Es una forma ridícula de acabar una historia que quieres hacer apoteósica. Y sin embargo la cruz está presente en todos los textos iniciales, los primeros textos, como digo, escritos, que se llaman textos querigmáticos, diríamos el carisma, el centro de nuestra fe. Vamos a ver alguno de ellos, fíjense. El primer texto que aparece en Hechos 3. Acuérdense de Pedro. A mí me gusta mucho meditar a Pedro, porque Pedro es un personaje con el cual nos podemos identificar todos. Un personaje embravecido, como decimos en España, chulo, ¿no? Engreído. Un personaje que se enfrenta a Jesús constantemente. Ayer, tú lavarme a mí los pies, proclamábamos aquí en el Evangelio, ¿no? Falto de humildad, que además es un traidor. Yo predicaba el otro día, el día de Judas, el miércoles santo allí en la sección del Regnum Christi en Santiago, que más traidor que Judas, porque Judas inmediatamente se da cuenta de que, o sea, que está vendiendo a alguien, pero es por dinero. Pero Pedro, tremendo, cuando le preguntan, ¿no estabas tú con él en el huerto? O sea, lo había visto en el huerto transpirar sangre. Y dice, no conozco a ese hombre. A ese hombre. Ni siquiera se atreve a decir el nombre. Pedro, un traidor. Un miedoso, bueno, saca la espada por un arrebato, pero inmediatamente que Jesús dijo, guarda la espada, desaparece. Y siempre que aparece, uno se lo imagina por las esquinas, tapándose, medio oculto, y la criada le dice, ¿eres tú? No lo conozco. No, yo te he visto con él. No lo conozco. No conozco a ese hombre. Siempre detrás de San Juan, queriendo ver, pero no queriendo comprometerse. Ese es Pedro. Y después de la muerte se encierran todos en el cenáculo y están ahí por miedo, dice el Evangelio, a los judíos. O sea, un cobarde de mucho cuidado y los demás igual. Se encierra por miedo a los judíos. Bien, pues Pedro baja el Espíritu Santo porque se ve que, yo creo que el Espíritu Santo Dios lo mandó porque veía que aquello no avanzaba. Estos están ahí encerrados, hay que hacer algo. Se junta la Trinidad, ¿qué hacemos? Dice el Espíritu Santo, bueno, el único que le queda hacer algo es a mí, bajo. Y baja a ellos. Terminado el Espíritu Santo, sale y fíjense el discurso que da Pedro. Pedro es ese Pedro que hemos visto. Varones israelitas, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de vuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis en presencia de Pilato. ¿Dónde está el miedo? ¿Dónde está la cobardía de este hombre? Y ya empieza a hablar de la cruz. Podía haber dado un discurso más bonito. En Belén nació y era un niño precioso y vinieron los Reyes Magos. Directamente ataca al punto central, que es que la humanidad ha entregado al justo, lo ha negado en presencia de Pilato. Vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se soltara a un homicida. Disteis muerte al príncipe de la vida.
y a él Dios lo ha resucitado de entre los muertos, y nosotros somos testigos. Se acabó la cobardía. Y no pone... Acordaos cuando multiplicó los panes, acordaos cuando resucitó al hijo de la viuda o al... No cuenta historias, cuenta el hecho central. Vosotros habéis matado y Dios lo ha resucitado. Y yo soy testigo de que lo he visto. Se acabó el miedo. Y lo que anuncian es la cruz. Pero fíjense, en 1 Corintios 15, dice también, porque os transmito, dice San Pablo, lo mismo que yo he recibido. Y no nos cuenta Belén, no nos cuenta Caná, no nos cuenta el Sermón de la Montaña. Os transmito lo que yo he recibido, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Esta es la frase de 1 Corintios 15, la frase central, porque además es uno de los, como les digo, de los primeros textos escritos. Pablo escribe antes que algunos de los evangelios se han escrito. Él transmite, este es el núcleo de la fe. Y en 1 Filipenses dice, se anonadó a sí mismo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, no les da miedo ni vergüenza decir que aquel al que están siguiendo ha muerto como un esclavo, ha hecho gestos incomprensibles, ha dejado en un trozo de pan, dice que se ha quedado él. No les da miedo hablar de esto. No les da miedo. Porque es un hecho tan imponente para ellos, tan fuerte, que lo tienen que decir, porque saben que es el eje central de toda la predicación cristiana. ¿Qué nos pasa a nosotros? En aquel mundo era muy diferente predicar esto. Por aquí tengo algún texto de lo que decía Séneca. Séneca decía que los romanos no deberían ni levantar la vista cuando vieran a un crucificado en los caminos. Dice, un romano de verdad, dice Séneca, el filósofo, no debe levantar la vista cuando vean crucificados en los caminos, porque es algo repugnante para un romano de verdad. Eso es algo de esclavos, eso es algo de la gente que no vale nada. Eso era la cruz. Decir que el líder al que seguimos y por el que somos capaces de dar la vida ha muerto en la cruz, en aquel entonces era repugnante, ilógico, sin sentido. Y sin embargo, estos, como hemos visto en los textos querigmáticos, se empeñan en decirlo una y otra vez. San Pablo tiene un montón de textos, ¿no? Yo no he de gloriarme si no es en la cruz de Jesucristo, porque por ella he sido salvado. Toda la predicación cristiana comienza en esto, a pesar de que era súper mal hablar de la cruz. ¿Y qué nos pasa hoy a nosotros? Nos pasa lo mismo. Nos pasa lo mismo. Tenemos que predicar a un Cristo, a un Dios crucificado, y el mundo hoy, en el siglo XXI, no lo entiende. No lo entiende. Se ríen de nosotros. Atacan nuestros signos, profanan nuestras iglesias. En el último año, el 2022, el año de más profanaciones en muchos siglos, además en países desarrollados. No estamos hablando de África. ¿Por qué? Porque es un escándalo. No se puede concebir. Quizá a nosotros nos puede pasar un poco lo mismo. Hay este libro que yo consulto mucho, de Martín Descalzo, Vida y Misterio de Jesús de Nazaret, que se lo recomiendo, aunque es un tocho así en plan almohada, pero es toda la vida de Jesús comentado con muchos comentarios muy, muy buenos y reflexiones. No es un libro para leer de corrido, sino para ir consultando. Y este Martín Descalzo dice sobre el hecho cristiano, dice:
un hecho cristiano que se fundamenta en la cruz realmente estaba llamado al fracaso. Dice, de hecho, al inicio fue un fracaso. ¿Quién quedó al pie de la cruz? Pues la madre, la que siempre tiene que estar ahí, al pie del cañón. Pero todos los demás, San Juan, como yo siempre digo, cuando lleguemos al cielo, si llegamos, San Juan me va a pegar un zape, porque siempre digo, a las faldas de María, porque era muy joven y estaba ahí, pero yo creo que estaba en segunda fila, pero ahí estaba ella, la madre. Pero todos los demás huyeron, todos los demás se fueron. Dice, el hecho cristiano se fundamenta en eso, en el escándalo de la cruz, en que el crucificado seguimos a un crucificado, seguimos a un hombre que fue capaz de convertirse en esclavo, de fajarse y lavar los pies, de quedarse en un trozo de pan que es corruptible, profanable, no le importa. Como nos decía el Padre Santiago, seguimos a un hombre que ha elegido a hombres iguales que todos para representarlo. ¿Habrá cosa más sin sentido? Hasta las abejas tienen colmenas especiales para la reina. Ponen el huevo, pero son una colmena más grande que la permite crecer más. Y sin embargo, en la humanidad Dios no ha permitido eso. Podíamos tener, no sé, gente escogida que Dios le hubiera hecho, que de esta mujer van a nacer sacerdotes. Hubiera sido mejor, y entonces una raza escogida, tipazos, no pecadores. No, Dios dice todos, iguales, porque esta es la clave de nuestro cristianismo. Este es el hecho fundamental, que es Dios rompiendo nuestros esquemas para decir yo soy, que es una de las palabras que repetimos, que se repite en el Evangelio mucho, ese yo soy, que vamos a comentar en algún momento. Pasamos al tercer punto y terminamos con él para descansar un ratito y luego venir a la meditación de las palabras. El Evangelio de San Juan, como les dije, es el último, se cree que es el último que se escribe. San Juan fue el apóstol que no murió mártir y que vivió más años, parece que hasta los 90, que en aquella época era extrañísimo. Y él, en su destierro en Patmos, va escribiendo sus recuerdos, pero claro, es lo que nos pasa a nosotros. Cuando tenemos un evento traumático, el momento es tremendo, pero si ya después de un año empezamos a pensar en el evento y lo vemos de otra forma, ni mejor ni peor, ni con menos dolor, pero ya lo analizamos de otra forma. Eso le pasó a Juan, que con el tiempo fue haciendo teología. De hecho, el Evangelio de San Juan es el más teológico. Utiliza términos que ningún evangelista utiliza. No porque fuera extraño, ¿no?, sino porque él ya ha elaborado, creemos que a la luz del Espíritu Santo, ese primer hecho histórico. Lucas, por ejemplo, es un evangelista, Lucas era médico, entonces es un evangelio de datos. Los médicos, si hay aquí médicos, son datos. Usted tiene esto, tiene que tomar esto en esta proporción. Oiga, ¿y lo voy a pasar mal? Digo, pues supongo que sí, no lo sé. Yo le estoy diciendo lo que tiene que tomar. Ese era Lucas. Lucas da datos. No se mete a emocionar. No, él da datos. San Juan no. San Juan durante muchos años empezó a darle vueltas. Además tuvo a la Virgen María con él. Y entre los dos yo creo que fueron armando a la luz del Espíritu Santo toda esta teología. Bien, pues hay una palabra en San Juan que usa 26 veces, que ningún otro evangelista prácticamente usa, alguna vez sí, pero pocas, que es la hora, mi hora. No ha llegado mi hora, dice en Caná. Yo supongo que cuando dijo eso, la Virgen María se quedó pensando, ¿no? ¿De qué está hablando? ¿De qué hora está hablando? Sin embargo, luego dice después, para esta hora he venido. Cuando tiene miedo en un momento y dice, ¿y ahora voy a echarme para atrás? No, si para esta hora he venido. También les dice a los apóstoles, es la hora de pasar al Padre. Entonces yo creo que San Juan en algún momento fue escuchando todo esto, al principio no supo por dónde iba el tiro, hasta que pasa lo de la cruz. Y San Juan dice, esta era la hora, para esto había venido. Es decir, Jesús no viene para nacer en Belén,
o para vivir 30 años trabajando, o para ir a una boda en Caná y bendecir el vino y hacer este milagro impresionante. Jesús viene para esta hora. O sea, y parece masoquismo, que Dios haya elegido la hora de Jesús como un acto supremo de humillación absoluta de su Hijo. Si es posible que pase de mí esta hora, este cáliz, pero es esta hora, se estaba acercando el momento. Dice Jesús en otro momento, vivo en angustia hasta que llegue mi hora. ¿Y acaso diré ahora, líbrame de esta hora? Padre, dice en la última cena, ha llegado la hora. La hora es la muerte. Jesús nace para morir por nosotros. Nosotros no nacemos para morir. Nosotros nacemos para vivir. Cuando un niño nace, nace para vivir aquí y para vivir allí. Nuestro espíritu, pero Jesús no necesitaba encarnarse, no necesitaba venir para vivir. Él era la vida. Y sin embargo, Él sí nace solo para morir. Y es tremendo pensarlo. Y claro, esto los sacerdotes lo predicamos y ustedes leen libros y sus directores espirituales les comentan y claro, este es el centro, pero pensarlo fríamente, Jesús ha nacido para morir por mí. Para esta hora. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Sabe que es esa hora. Sabe que para eso ha venido. Sabe que tiene que caer como el grano, sabe que tiene que ser elevado, lo dicen, estas son frases que él dice, ¿no? Tengo que ser elevado para que todo el que me mire se salve. Sabe que es necesario la muerte, de cruz, no cualquier muerte. Una muerte lo más parecida a la nuestra, que es que somos gusanos pequeños y esa es nuestra vida. Aquí nos arrastramos y Jesús dice, yo quiero ser uno de ellos. En resumen, la hora de Jesús para la que había venido es lo que estamos ahora rememorando. Y lo rememoramos con dos sentimientos. Uno triste, son días tristes, hoy es día de ayuno. El año pasado que pasé este triduo con las monjitas de Belén allí en Casablanca, que si alguna vez pueden ir, ellos acogen peregrinos, tienen hospedaje, y hacer una experiencia con ellas es muy fuerte porque lo viven muy profundamente. Y tienen cosas muy curiosas. Por ejemplo, desde el jueves todo está a oscuras, te dan una linterna y no sé, apagan la luz. Le dije, madre, llegué al cuarto, abrí, no, es que apagamos el switch. Todo está a oscuras. Entonces tú vas con tu linternita por todas partes. Bueno, pues ese día, hablando del ayuno, llego yo el Jueves Santo, después de un día había gente, confesiones, etcétera, frotándome las manos, vamos a ver qué hay de cena, un pan y una jarra de agua. Ayuno. Todo el viernes el mismo pan, el agua podía ser repuesta, hasta el sábado en la mañana que apareció un botecito de mermelada para el pan. Le digo a la monja, riéndome, ¿no? Madre, se olvidaron de ponerme la cena, no había nada hoy. Sí, padre, se la pusimos. Estamos en ayuno, es pan. ¿Por qué? Porque ese sentimiento no es que pasó hace 20 siglos, es que Cristo está dando la vida por mí hoy. Entonces tengo que acompañarlo de alguna forma. ¿Por qué nos quedamos aquí ayer hasta tarde? Que vinieron un grupo de chicos, estuvieron ahí cantándole al Señor. ¡Qué maravilla! Ojalá hubiera tenido en Getsemaní el Señor un coro así cantándole. Dicen que los ángeles bajaban pero no sé si le cantaron. ¿Por qué le acompañamos? ¿Por qué esta mañana rápido pedimos que nos abrieran para estar con Él? Porque está pasando ahora. Y entonces este viernes, a pesar del sol aquí, en mi tierra suele haber lluvia, y por eso se suspenden procesiones y todo esto, es un viernes que tiene ese color tristón y tiene a la vez el gozo de decir, esto lo ha hecho por mí. Esto lo ha hecho por mí. Por lo tanto, termino con esto para que nos vayamos a descansar un momento. Estamos celebrando
4 puntos. Un momento de salvación, de redención. Si Cristo ha muerto por mí, es para salvarme y redimirme, para darme la vida. San Efrén, que es un escritor, poeta de la Iglesia Católica, pero del Oriente, tiene un texto muy bonito que yo predico alguna vez. Es como una poesía y dice que cuando Jesús iba en el Calvario, iba la muerte, Satanás, al lado frotándose las manos, porque Satanás no sabía exactamente qué iba a pasar. Satanás no puede ver el futuro, solo ve nuestro presente y nuestro ridículum vitae pasado. O sea, en las formas en que yo he pecado, en las formas en que yo soy frágil, en las formas en que... Eso él lo conoce, porque tiene un archivo y me conoce, pero no sabe lo que voy a hacer en el siguiente segundo. Entonces, él veía a Jesús, había oído que se había dicho Dios, pero había visto milagros, pero él no sabía plenamente, pero iba frotándose las manos. ¿Por qué? Dice Efrén. Efrén lo dice en poesía, yo no soy poeta. Dice, entonces iba Satanás feliz de que por fin iba a acabar con aquel problema. Era un problema, un tipo que se dice esto, que ha dicho esto, que ha hecho milagros, pero ¿será o no será? Y se iba poniendo feliz según se acercaba el momento. Y cuando lo crucifican y lo elevan, dice, estaba en gozo Satanás, en gozo la muerte, porque dice, ya, por fin. Pasan las horas y cuando llega la muerte, San Efrén dice que la muerte se encaramó por la cruz, muerde, y cuando muerde, es decir, lo está matando, se da cuenta del error garrafal que ha hecho, porque al morder ha derramado la vida y se da cuenta de que era Dios. Una imagen poética, pero cuando Cristo muere, esa frase del centurión, verdaderamente este era Hijo de Dios. Qué fuerte. Solo cuando muere, y muere en silencio, sí, es verdad que dicen que el templo se rasga, la tela del templo que guardaba el sagrario, diríamos, el Sancta Sanctorum, que hubo un pequeño terremoto, que el sol se oscureció y que se paró. Bien, de acuerdo, son señales que los científicos dirían, bueno, coincidencias, ¿no? La tela estaba muy vieja por el sol, el terremoto, pues hay terremotos de vez en cuando, y el sol se oscureció porque llegaron las nubes. Vale. Pero resulta que cuando muere, lo que realmente está pasando es que la vida se derrama. Eso ha venido a hacer por ti, por mí. Es un momento de la glorificación de Dios. Dice Jesús, Padre, glorifica a tu Hijo. Y le dice, Dios, no lo leemos en el Evangelio, pero le dice, sí, te voy a glorificar, pero antes tienes que pasar por aquí. Es la hora, este triduo que estamos viviendo, no el del año pasado, no el del año que viene, que no sabemos si vamos a estar aquí. Es la hora de renovar nuestra relación con Dios. Tenemos que decidir en este triduo a tener una nueva relación con Dios. A través de Cristo crucificado, renovar nuestro amor a Cristo crucificado, a la cruz. Es la hora de la vida, aunque estamos viviendo la muerte. Pero como les dije, la muerte de Jesús es la causa de la vida. Vamos a dejarlo aquí para luego ver algunas de las palabras. Dejamos, si quieren, 15 minutos, a las 11, como está previsto, nos vemos aquí y damos la segunda meditación. Siempre es bueno confesarse. No porque a los curas nos interesen sus problemas, que ya tenemos los nuestros, sino porque realmente es... Decía el Padre Pío, este santo impresionante, que es un santo muy extraño, decía el Padre Pío, cuando a él le preguntaron muchas cosas sobre la misa, ¿no? Hay un texto muy bonito que él va describiendo la misa como él la ve. Pero cuando le preguntaron por la confesión, ¿por qué ponía tanto énfasis en la confesión? Contestó, yo cuando confieso veo la sangre de Cristo derramada sobre el alma del penitente
y veo cómo queda blanca completamente el alma. Siempre es bueno confesarse, pero si hay un día en que es bueno confesarse o que es de mucha gracia, es hoy. Porque hoy la sangre de Cristo se está derramando. Claro, los que estamos aquí más o menos somos gente buena, pero cuando vuelvan a las casas, esos pequeños diablos que tienen por ahí comiendo mucho, etcétera, mándenlos. Para eso estamos los padres, que toquen a la puerta si no estamos en el confesionario, porque la sangre de Cristo no puede caer en tierra. Se está derramando. Y tenemos que lograr que cuantos más gocen de ese privilegio de que sus almas queden blancas, blancas. Bien, ustedes saben que en mi tierra, allá en España, se celebra la Semana Santa de forma un poco espectacular. Es una tierra pagana, pero ahora estos días que me gusta meterme al Canal Sur, que se llama, que es el canal de Andalucía, y ver las procesiones y eso, pues es impactante, ¿no? Ayer el Padre Santiago y yo estábamos viendo la salida de la Virgen de la Esperanza Macarena, y es impactante el fervor de la gente, y bueno, uno dice, bueno, seremos paganos, pero hay algo ahí que queda. Hay una predicación muy famosa que se hace hoy a las 3 de la tarde, que es la predicación de las 7 palabras. Y es algo muy solemne porque suelen invitar a o cardenales o grandes predicadores o escritores católicos y se hace en sitio público. Normalmente se hace en las plazas, como el anuncio del querigma, ¿no? Pedro salió y ahí delante de los que había, de todas las naciones, predicó ese texto que hemos leído. Y se habla sobre las 7 últimas frases de Jesús en la cruz, que es su testamento. Y es uno de los actos solemnes. Igual que aquí el Vía Crucis, que vamos a celebrar esta tarde, tiene mucho peso, allá en España el Vía Crucis no es tanto, sino esta predicación de las 7 palabras es muy potente. A mí me ha tocado muchos años ir. Yo recuerdo en Zamora, que es una ciudad pequeñita que está al noroeste de Madrid, cerquita, como 1 hora y media, una ciudad muy bonita. Tiene una Semana Santa muy, muy, muy potente. Y ese día se hace el voto de silencio, ¿no? Y había, no sé, 100.000 personas en la plaza allá, de rodillas, con una fórmula que viene desde el siglo XIII, en que juran guardar silencio todo el Viernes Santo. Es impresionante. Y ahí se predica las 7, o sea, el Viernes Santo desde la muerte de Jesús, ¿no? Que es a partir de las 3. Esas 7 palabras. Vamos a ir, no sé si lleguemos a 7, pero vamos a ir desgranando algunas palabras de Jesús. Antes de las 7 del testamento de Jesús, yo he entresacado algunas palabras, como dije al inicio, de otros personajes que nos pueden hacer reflexionar. Acuérdense cuando Jesús está en el huerto y viene Judas con la cohorte y con los judíos a buscarle, como a un fugitivo. Vienes a buscarme, Judas, le dice. Y con un beso vas a entregar a tu maestro. Hemos comido juntos, hemos participado de muchas alegrías. Acuérdense que Judas también fue enviado de 2 en 2 y volvió, dice que se juntaron y que los apóstoles estaban eufóricos contando las maravillas que había hecho. Judas estaba ahí. Había participado de esa maravilla. Y ahora le da un beso para venderlo, ¿no? Pero dice Jesús una primera frase que no es de las 7 palabras de la cruz, pero con la cual quiero iniciar. ¿A quién buscáis? Dice. A Jesús Nazareno. Y Jesús responde, yo soy. Ego eimi. Que es las mismas 2 palabras que en el Antiguo Testamento Dios, cuando le preguntan su nombre, utiliza. Dice, y cuando vaya a tu pueblo, dice Moisés, y me pregunten, ¿de parte de quién vienes? ¿Qué les digo? ¿Cuál es tu nombre? Y dice Dios, diles que yo soy, te envía.
Yahvé es una palabra griega que no tiene vocales, nosotros le hemos puesto vocales para poder pronunciarlo, pero los judíos no le ponen vocales para que sea impronunciable, porque el nombre de Dios es impronunciable. Y Jesús, durante los relatos del Evangelio, repetidas veces, si tienen algún rato, tiempo libre, dedíquense, busquen, utiliza esa expresión, yo soy. ¿No sabes que yo soy? Que en medio de una frase a veces no tiene mucho sentido, pero es que está utilizando el nombre de Dios. Cuando está en Getsemaní, dice, yo soy. Acuérdense que dicen que los soldados y los judíos se tiraron al suelo de temor. ¿Por qué? Hay un cuadro, no sé dónde ni de quién, pero que sale el yo soy como una espada de la boca de Jesús, ¿no? Y por esto estos se tiran al suelo. Se tiran al suelo porque acaba de utilizar el nombre de Yahvé. O sea, un hombre como ellos, además, imagínenselo empapado en sangre, en sudor, acaba de decir la palabra que no se debe pronunciar porque es el nombre sacrosanto de Yahvé, de Dios. Yo soy, y lo dice 3 veces. Si me buscáis a mí, dejad ir a estos, dice, ¿no? Y entonces los discípulos le abandonaron. Ese yo soy, antes de que lo diga en Getsemaní, lo ha dicho varias veces y por eso los judíos dicen, es que se declara Dios. Jesús nunca ha dicho yo soy Dios. Ustedes buscan el Evangelio, nunca dice yo soy Dios. Dice yo soy, no necesita decir nada más. Y por eso el judío es que se declara Dios, no puede ser. Como que Jesús se está empecinando, abocándose a la muerte, diciendo estas cosas. Si hubiera querido escapar, lo primero que le hubiera dicho un comunicador es deje de utilizar la expresión yo soy, porque se está metiendo en un lío. Y Jesús se empeña y lo dice y lo repite, yo soy. Y por eso los judíos le odian, porque se está declarando Dios y era impensable. Qué mala cabeza la de Jesús o qué realidad la que vive. ¿No será que es Dios? A los judíos, a algunos sí, pero a la corte de los principales no se les ocurre pensar, ¿y si es? Esa primera palabra nos tiene que dejar resonando. Dios se sabía Dios. Jesús se sabía Dios. Y una de dos, o estaba loco de remate o era Dios. Ahí, por eso dicen que la vida de Jesús es el parteaguas de la historia. De hecho, la historia se divide antes de Cristo, después de Cristo, pero no solamente en los siglos, sino realmente si Dios se encarnó y murió en la cruz, algo tiene que cambiar. Una segunda palabra de ese contexto, ya la hemos comentado antes, pero la repaso. No conozco a este hombre, Pedro, mi amigo Pedro. No conozco a este hombre. ¿Cuántas veces lo hemos podido decir nosotros? No con estas palabras, pero en nuestra vida familiar, sacerdotal, empresarial, social. A lo mejor no con palabras, pero sí con gestos. No conozco a este hombre. Y si Jesús se te aparece en ese momento, te podría decir, a ver, ¿cómo que no me conoces? Si estuviste en el retiro del Padre Leopoldo la Semana Santa pasada y habló de ti, ¿cómo que no me conoces? Todos somos Pedros y todos somos Judas. Pedro sale, dice el Evangelio, y salió y lloró amargamente. En otro Evangelio dice, y rompió a llorar. Uno se imagina, como los niños pequeños, ¿no? Allá en la puerta del club había un enano llorando, pero amargamente, con unos gritos. Así me imaginaba yo a Pedro. Rompió a llorar amargamente. Y sin embargo de Judas, dice el Evangelio que dijo, pequé entregando sangre inocente. Y utiliza la misma estructura. Salió, fue y se ahorcó. Ahí está la diferencia. El otro día les decía, la diferencia entre Pedro y Judas es la esperanza. Pedro conservó la esperanza. He traicionado, pero mi maestro me ama y lo recuerdo y me da pena y por eso lloro.
Judas apagó la velita de la esperanza. Hay un jesuita español del siglo pasado, el padre Nieto, que está en proceso de beatificación, que tiene un texto muy bonito que dice: si Judas hubiera vuelto al cenáculo, María lo hubiera abrazado y hoy estaríamos hablando de Judas, el que lo traicionó, pero que hoy lo tenemos en los altares porque se arrepintió. Pero como no supo volver, no supo deshacer el camino hacia el núcleo de la esperanza, que en ese momento era la Virgen y los apóstoles, salió como San Pedro, fue como San Pedro, y en vez de llorar y volver al cenáculo, se ahorcó sin esperanza. Qué triste, ¿no? Qué triste que ante la misma situación uno tome un camino y el otro otro. Nosotros es así. Ante la misma situación todos tenemos tentaciones, todos tenemos dificultades, a todos el mundo nos preocupa, a todos el dinero nos preocupa, a todos la vida social, todo eso son tentaciones normales, pero unos toman un camino y otros otro. Unos toman el camino de la esperanza y otros podemos tomar el camino de la desesperación. Y entonces, aunque no nos ahorquemos, nos ahorcamos espiritualmente. Y una última frase que es muy impactante, que dice ante Pilato, dice Jesús: todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Y Pilato, este hombre que no era malo, yo creo que era un mediocre, se lava las manos, de hecho se utiliza esta expresión, por lo menos en España se utiliza, ¿no? Sí, tú lávate las manos, aludiendo a quítate del problema, ¿no? Un mediocre que no supo hacer caso a su esposa, que lo había visto en sueños, que no supo ser tajante con la ley y decir, a ver, no hay motivo para matarlo, lo siento, no lo matamos. Estaba ahí en la mediocridad, también nos podemos identificar con eso. Dice, escucha eso, todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Y ahí estaba en la frontera. Y podía haber dicho Pilato, sí, lleva razón, haber salido, dispersen a los judíos, aquí no hay materia, no hay condenado, vete. Podía haber hecho eso. Y sin embargo pregunta, ¿y qué es la verdad? Y entonces Jesús se da cuenta de que esa alma está a oscuras. Y ya Jesús, a partir de ese momento, no vuelve a abrir la boca. Porque dice, ya no hay nada que hacer. O sea, aquí cada uno está tomando el camino que ha decidido ante un mismo hecho y una misma persona. Pero nosotros hoy tenemos que escuchar estas palabras. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Nosotros, los que estamos aquí, somos los que tenemos y vivimos la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esto tenemos que meditarlo y llevarlo al corazón. Cuando Cristo me dice, amad a vuestros enemigos, esa es la verdad. Si yo quiero ahí en Piedra Roja, donde trabajo, ver que las señoras se empiezan a remover en las sillas, en la misa, digo, hay que amar al presidente de la República y pedir por él. Y todas empiezan. Amad a vuestros enemigos, pero amarlo de verdad, que es que Cristo da la vida por todos, por los pecadores, por nosotros. Además, San Pablo dice que el cristiano debe pedir por sus gobernantes, pero bueno, dejemos ese capítulo, si no me meto en política y olvídase. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Ustedes y yo la hemos escuchado, la voz de Dios. Y la escuchamos cuando venimos a misa, en las predicaciones, en libros, en la vida. Sabemos qué es la verdad. Y estamos en la frontera. Y muchas veces, ¿qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Vuelvo al hogar? ¿Vuelvo al seno de la Iglesia? ¿Vuelvo al corazón de la Madre, de María? ¿O me desvío? Porque dependiendo de esa decisión, mi vida tomará un camino, un final u otro. Y es un ejercicio que tenemos que hacer constantemente, enfrentarnos con la verdad. En la confesión nos enfrentamos con nuestra verdad. Y es humillante, claro que es humillante, porque nuestra verdad, por lo menos la del que habla, es un desastre. Y enfrentarte,
pues es humillante. Decir que vuelves a caer, decir que todavía no has salido, decir que sigues teniendo este genio, que sigues... Es humillante. Pero esa es la verdad. Todo el que es de la verdad, nosotros somos de la verdad. Escuchan mi voz. Pilato, ¿y qué es la verdad? Y vamos a pasar a algunas, estas son el contexto de esas palabras, y cuando llegue, a lo mejor me salto alguna y voy eligiendo las que más nos pueden ayudar. Hay 7 palabras, se le llaman palabras, pero son frases. Recuerden que ante la muerte, como que los que están muriendo, los sacerdotes, tenemos muchísimas experiencias ante la muerte, es muy fuerte. A mí una que me marcó, lo he contado muchas veces, quizá lo he contado aquí, mucho. Yo ya era sacerdote y me tocó allá en México ingresar a un convento de clausura de monjas porque había una que de repente se estaba muriendo por no sé qué, y yo fui a celebrar misa y me dijeron, ¿puede pasar y confesar y darla? Sí. Era la primera vez que yo entraba a un convento así de clausura, ¿no? Que solo pueden entrar los obispos, pero ante la urgencia ahí estaba yo. Entonces llego con una monja que tenía 28 años, muriendo de un cáncer de no sé qué. Y la confieso, terminamos y me pregunta, padre, quisiera hacerle una pregunta, con una voz en un hilo, Yo ya era sacerdote, había tenido 13 años de formación antes de ordenarme sacerdote y luego mis años de sacerdocio, que debían ser 6 o 7. Y me pregunta, dígame la verdad, porque yo estoy en un momento en que necesito que me digan la verdad. Ahí empecé a temblar. ¿Usted cree en el cielo? Es la primera vez que a mí me cae así como un rayo, porque claro, yo me la pasaba hablando del cielo. Yo quiero ir al cielo, y a los seminaristas, yo era rector en aquella época, a los seminaristas pues les hablaba del cielo y hay que conquistar el cielo es maravilloso y la Virgen en el cielo y el cielo es como un gran partido de fútbol, dependiendo de cada auditorio. Pero que una mujer a las puertas de la muerte, una religiosa de clausura, te diga, ¿usted de verdad cree en el cielo? ¿Usted me asegura que hoy voy a llegar al cielo? Me puse a temblar y me emocioné porque dije, creo yo en el cielo. Creo yo en el cielo. Cuando estás a la puerta de la muerte, las palabras tienen un peso, yo lo sé por la gente, no he estado a las puertas de la muerte nunca, pero hay un peso muy fuerte. Hay que tomar muy en serio a la gente que está a punto de ver que se abren las puertas, como esta de aquí atrás, y aparece una pradera inmensa del cielo, porque están en el momento crucial. Entonces, las palabras últimas muchas veces, si ustedes a lo mejor han tenido la experiencia, pues son de despedida, son de consejos, son de preguntas. Hay que atender muy bien porque nos está dando la clave de qué está viviendo esa persona. Hace años leí un artículo de palabras a la hora de la muerte de algunos famosos, ¿no? O personalidades o filósofos, y algunos daban hasta pena, ¿no? Pena. De hecho, ¿por qué se arremolinaban ante la cruz, siendo un paisaje tan horrendo, ¿no? Un crucificado es una cosa horrible? ¿Por qué iba mucha gente a ver aquello? Dice un filósofo de aquella época que en el fondo era para escuchar las bobadas que decían, las injurias, los insultos, por ese morbo, ¿no? Tan así que cuando un reo en la cruz hablaba demasiado mal o ofendía a Dios o decía blasfemias, le cortaban la lengua para que no siguiera blasfemando. Entonces yo imagino a Jesús en la cruz, me imagino a los romanos, a lo suyo, jugando dados y rifándose la ropa,
Y me imagino a los judíos deseosos de ver fracasar a Jesús, porque siempre había hablado muy bien del amor y tal. Ahora, vamos a ver qué dice ahora, porque sabían que en ese trance las palabras suelen ser eso, de blasfemias, de quejas, y las palabras de Jesús les dejan atónitos. De hecho, se retiran. Y al poco tiempo ya no quedaban más que su madre, unas mujeres y a lo lejos. Porque no ha habido espectáculo. Porque no era lo que esperaban. Porque se hubieran reído mucho, se hubiera jurado, no, era mentira todo, no, me confundí, por favor, bajarme de aquí. Y hubieran disfrutado mucho. Y sin embargo Jesús se mantiene en ese momento tan duro. Son 7 palabras. 3 palabras son dedicadas a sus 3 grandes amores. A sus enemigos, las vamos a ver, a los pecadores y a los que ama, a Juan y la Virgen. Las 2 palabras siguientes hablan de su sufrimiento como Dios y de su sufrimiento como hombre. Y las últimas 2 hablan de su pasado y de lo que viene, del futuro. Sobre las 7 palabras hay miles de escritos. Les recomiendo que lean porque es una gozada escuchar las interpretaciones, las traducciones, etc. Este esquema yo lo saqué de este Martín Descalzo, de ese libro que les he dicho. 3 palabras dedicadas a sus grandes amores, sus enemigos, los pecadores y las 2 personas que en ese momento amaba más. 2 palabras que hablan de su sufrimiento como Dios y la otra, una palabra de Dios como Dios y la otra como sufrimiento como hombre, y las últimas que abarcan el pasado y el futuro. Primera palabra de Jesús. Padre. Se empeña en seguir llamando Padre a Dios. Y era una de las acusaciones. Se hace hijo de Dios, dice. Primera palabra, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Esta es la palabra dedicada a sus enemigos. Y está pidiendo perdón. Qué pena, ¿no? Que nos tenga que justificar. Se pregunta este Martín Descalzo, ¿realmente sabían lo que hacían? Sí, pero profundamente no. Si en ese momento los príncipes de los sacerdotes hubieran tenido una visión clara de lo que estaban haciendo, hubieran visto a Dios encarnado en Jesús, como lo vio el centurión, como lo vieron otros, no lo hubieran crucificado. Por eso Jesús dice, perdónales, no saben lo que hacen. Si lo supieran, no lo estarían haciendo. Qué bueno es Jesús. Todos esperaban un grito, todos esperaban blasfemias, todos esperaban que se desdijera de todo lo que había oído, de lo que había dicho antes. Y sin embargo, la primera palabra es de perdón por ellos, por mis enemigos, por los que me están haciendo esto. Perdonar a los enemigos, al soldado que en el palacio le había pegado, dicen, o sea, nosotros traducimos una bofetada, pero fue realmente, no sé cómo le llaman aquí, un puñetazo. La traducción es con el puño cerrado. A Pilato, el que no había sido valiente, a Herodes, que se había burlado de Cristo cuando lo llevan a Herodes y se burla, venga, haz un espectáculo aquí, como si fuera circense. A los soldados que le habían coronado, le habían puesto una capa roja, salve, rey de los judíos, y le habían pegado. Sí, a todos esos. Pero como el evento salvífico, decíamos al inicio de esta mañana, es hoy, también está diciendo, Padre, perdona al padre Leopoldo porque no sabe lo que hace. Y cada uno ponga su nombre. También en ese momento Jesús pidió perdón por mí, porque cuando pecamos, sí sabemos lo que hacemos, pero en el fondo, no sabemos bien lo que hacemos.
Fíjense si es grave el pecado, que tiene que venir Dios a dar la vida para reparar eso. El daño que nos hacemos con el pecado es tan grande que no bastó una palabra de Dios para sanarlo, sino que Dios tuvo que entrar en la raíz del pecado. Dice San Pablo, se hizo pecado, que es una frase que teológicamente ha sido muy complicada, porque Jesús no tenía pecado. Se hace pecado. ¿Qué tendrá de grave el pecado? ¿Qué horror será ante los ojos de Dios? Que tiene que bajar Dios a morir. Entonces, cuando Cristo dice, perdónales porque no saben lo que hacen, y pongo mi nombre, es cuando valoro lo que Dios ha hecho. Cuando vemos que una persona hace algo grande por nosotros, lo valoramos porque decimos, esta persona ha pensado en mí, me estima. Y no digo una cosa grande así, sino lo que hacemos en las casas, en las comunidades de legionarios o en sus casas. Todos esos miles de detallitos hablan de lo que pensamos de los demás. Claro, el día que se casaron ustedes o el día que nos consagramos a la Virgen, nos pusieron la argolla y eso precioso, muy bonito. Pero luego los millones de detalles son los que demuestran el amor. Cuando nosotros evitamos los detalles, entonces Jesús dice, perdónale, no sabe lo que está haciendo. Y es que no importa si el detalle es grande o pequeño. Esta mañana, cuando entré a la capilla a las 7 de la mañana que vinimos a rezar, estaba todo bastante ordenado. Bien, las plantas ahí atrás, que no las pudimos sacar porque pesan demasiado, pero debería estar todo desnudo, sin plantas, etcétera, bastante ordenado. Pero el suelo estaba, claro, la tierra esta que hay ahí, todo lo pasamos y ayer todo el movimiento. Entonces, no había grande basura, nadie había tirado aquí cáscaras de plátano, no había chicles tirados en el suelo, estaba limpio, pero el suelo no estaba como está ahora. Yo siempre digo eso, no hay que esperar a tener la capilla llena de cáscaras de plátano y basura por todas partes para limpiar. Entonces llegaron aquí estos dos, una chica y un señor, y rápidamente, padre, vamos a limpiar, no le importa que estemos por aquí, porque hay que... No importaba, era el suelo, podíamos habernos sentado en las bancas, repito, no había nada que oliera mal. No, en el alma pasa lo mismo. No es que pues no tengo tantas cosas, si no se trata de gravedad o no gravedad, muchas o pocas. Se trata de amor. Porque Dios le dice a Jesús, Jesús le dice a Dios, Padre, perdónales, perdona, porque no sabe lo que hace. En realidad, Jesús estaba poniendo en práctica eso que había dicho antes. Amad a vuestros enemigos, rogad por los que os persiguen, haced bien a los que os odien. Qué difícil es esto, por lo menos para mí. Qué difícil es. Cuando una persona nos odia y nos persigue, qué difícil es perdonar. Qué difícil es perdonar cuando nos han hecho daño. Esos daños inmensos que a veces nos han hecho. Qué difícil es perdonar. Qué difícil es volver a encontrarte con el sacerdocio. Ustedes, laicos, cuando han visto el testimonio de tantísimos sacerdotes profanando su sacerdocio. Qué difícil es para ustedes, y lo entendemos. Si es difícil para nosotros, cuánto más para ustedes. Perdónales, porque no saben lo que hacen. Y ahí tenemos que entrar y amar a la Iglesia con lo que es. Y amar el sacerdocio, y amar al cuerpo, y amar al cuerpo de la Iglesia, y amar a las personas que nos persiguen. Eso es lo que tenemos que aprender de esta palabra. Es el testamento de Jesús. Jesús no lo dice porque Él lo necesitara. Lo dice para enseñarnos. Un testamento es algo que se nos da. Es la herencia. Y Jesús lo dice para que aprendamos. Segunda palabra. Hoy es una que me gusta a mí mucho.
Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué suerte tiene este ladrón? Porque ya le hemos puesto el título de buen ladrón, claro, pero era un ladrón. Los ladrones nunca son buenos. Ya le pusimos el título para suavizar un poquito. Pero este tío robó. Y se ve que robó mucho porque la pena fue muy fuerte, la muerte en cruz. No había robado una manzana del campo del de al lado. Dimas le han puesto el nombre por ahí. Imagínense, ¿no? Este pobre hombre a las puertas de la muerte, ¿es para echarse a llorar o para reírse y decir, Jesús estaba mal? Un moribundo que está insultando y el otro que dice, ni siquiera tú tienes temor. Y eso le vale el cielo. Eso le vale el cielo. Y Jesús le dice, fíjense, hoy. No dice, mira, por todo lo que has robado vas a estar una temporadita en el purgatorio. Una buena ducha para purificarte, porque vaya, yo imagino que no solamente robaba, esto ya es mal pensamiento mío, pero bueno, no era un ladrón puro así nada más. Llevaría una vida no muy ejemplar. Y Jesús no le dice, le dice hoy. ¿Quién no quisiera escuchar a esta monjita que les conté al inicio? Yo me callé un momento, se me cayeron algunas lágrimas, no podía hablar, y fue cuando a mí me vino una luz y dije, es que si no creo en esto, ¿en qué creo? ¿Qué hago aquí, no? ¿Para qué me fui a los 20 años de mi casa, con disgusto familiar incluido, para una cosa que no creo? Claro, hermana. Claro que el cielo la está esperando y como a los moribundos se les puede dar la indulgencia plenaria y le había dado yo la bendición papal, porque es un privilegio que tenemos los sacerdotes, dar la bendición papal en los últimos momentos. Siempre yo me quejo, cuando llega este momento de predicación siempre me quejo porque aquí en Chile nos llaman siempre a última hora. Cuando llegas a un hospital con la estola morada, ¿saben lo que piensa la gente? Ahí viene el enterrador. Nos llaman a última hora, constantemente, pero ¿está consciente? No, ya no. ¿Pero por qué no me llamaron hace una semana? No llamen a última hora, porque no soy enterrador. Llevamos sacramentos de vida. Pero qué impresionante poder dar conscientemente al alma la indulgencia plenaria de sus pecados después de la confesión. O sea, el sacerdote salimos volando. Este tío o esta señora se va al cielo hoy. Hace poco me tocó una ancianita que estuvo hablando conmigo, de hecho, y tenía 98 años. Y al saber que era español dice, padre, a mí también me gusta. ¿A usted le gusta el vino tinto? A mí me encanta, digo. Y, pues la próxima vez que venga vamos a tomar una copita usted y yo. Fenomenal. A mí me han dicho que ya no había segunda vez porque estaba, pero ella no lo sabía. Y entonces se confesó, hablamos un rato, hablamos del vino, le di la absolución y a los 2 días me llama la chiquilla y me dice, mi abuelita murió. Hoy está en el paraíso, tuvo indulgencia plenaria y al poco tiempo de estar yo ahí cayó inconsciente, o sea, no tuvo posibilidad de volver a tener un mal pensamiento contra nadie. Entró directo. ¿Firmamos? ¿Quién quiere hoy? Digo, no hoy en el sentido de ahora, pero ¿a quién no le gustaría tener a un sacerdote y estar consciente, no ya entubado, inconsciente? Eso para las urgencias. Porque ahí la Iglesia, dice, la Iglesia suple. El sacerdote da la solución suponiendo que este alma quiere... Siempre queda la interrogación. Pero cuando el alma se ha confesado, tú le das la absolución y le das la bendición papal que implica la absolución, no tiene ninguna suposición, lo sabes. Hoy esta bolilla
está en el cielo, les dije en la homilía. Lo tengo clarísimo. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla poder. Y eso, como os digo, estas palabras no son para el ladrón, son para nosotros. Es decir, lo podemos traducir. Yo quiero que tú, y aquí cada uno ponga el nombre, llegues al cielo conmigo. Para esto he muerto. Para que llegues al cielo conmigo. Tú, y cada uno ponga su nombre. No pongan al marido, ni a los hijos que no vienen a misa. Pongan su nombre. Ha muerto por mí. Por mí. Ha dado para que yo llegue al cielo. Si permaneces junto a mí, como el buen ladrón, que estuvo ahí. Se cree que murieron a la vez. A ellos les rompieron las piernas, porque de esa forma el cuerpo quedaba y dejaban de respirar, y a Jesús, como ya había muerto, solamente para asegurarse, le traspasaron el corazón. 10 minutos, lo que hayan tardado en hacer toda esa historia, y el buen ladrón, viendo desde arriba, feliz por su acto de fe, por permanecer junto a Jesús. Ojalá nosotros permanezcamos siempre. Y cuando nos desviemos en ese camino que hemos dicho, que tomó Judas y tomó Pedro y que tomamos nosotros, volver al camino, no hay problema. Convertirse significa eso, volverse hacia, convertere, en latín, volverse hacia. Yo esto lo predico mucho, porque a veces creemos que convertirnos es, no sé, de repente, no sé, que nos salgan unas alas o algo aquí, que yo me convierta en la Madre Teresa de Calcuta. No. Convertirse es volverte hacia Dios otra vez. En esas pequeñas cosas, dejé de rezar el rosario, me vuelvo hacia Dios, hacia la Virgen. Dejé de confesarme porque la pandemia ha sido causa de justificación, vamos, tenemos un pasaporte fenomenal. No, ya se acabó la pandemia. Ya hay que venir a misa los domingos. Y ya que durante la pandemia dijeron no hay que confesarse porque los sacerdotes no estábamos disponibles y no pasa nada, los pecados con un acto de contrición, dijo el Papa, maravilloso. Ahí todos hacíamos unos actos de contrición perfectos, ya eso se acabó, no sigamos poniendo la pandemia como justificación. Hay que volver hacia Dios, pero no porque tengo que cumplir, porque si no, ¿qué van a decir? No, sino porque quiero ir al cielo con Él. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Tercera palabra, que es muy bonita porque nos habla mucho a nosotros también. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre, el regalo de María. ¿Qué preocupación tendría el corazón de Jesús de ver a su madre ahí sufriendo? La madre estaba sufriendo, pero la preocupación de Jesús por verla ahí, dejarla sola, rodeada de todas las blasfemias, los gritos, los insultos, abandonada de los apóstoles. Y Jesús, que ven, está atento a todo lo que está pasando alrededor, pide por los que le están crucificando. Se acuerda del ladrón que tiene al lado, ahora se acuerda de su madre. Pero bueno, ¿en qué momento se va a acordar de él, de lo que está pasando? No ha venido para eso, no importa. Si tengo que arrodillarme y besar los pies, me arrodillo y beso los pies. Si tengo que quedarme en un trozo de pan, no me importa, me quedo un trozo de pan. Oye, pero habrá dicho en algún momento Dios que pueden profanar tu cuerpo, no me importa. Yo prefiero estar ahí para los que quieran, aunque corra el riesgo de ser profanado, aunque corra el riesgo de que comulguen en pecado, aunque corra el riesgo de que no me valoren, no me importa, porque amo. Siempre pendiente de los demás y ahora pendiente de su madre. Pero sobre todo
pendiente de Juan, de nosotros. Porque sabe que yéndose él, el corazón se va a quedar huérfano. Y sin embargo nos deja a María, este grandísimo regalo que aquí en Chile queremos tanto y que tantas pruebas de amor de verdad tenemos en este país, ¿no? Contemplar esta escena, ¿no? El rostro de María, que dicen los teólogos, la vida de María no fue fácil, porque sí, al inicio se le aparece un ángel, pero después de durante toda su vida, dicen que María vive en un claroscuro constante. O sea, por una parte hay claridad porque ve a su hijo hacer cosas, pero por otra parte hay momentos en el Evangelio en que ella diría, ¿qué está pasando? Mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en Caná? María se habrá quedado y con el corazón, ¿qué le pasa? ¿No? Bueno, haced lo que os diga. Tu madre y tus hermanos están ahí. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Dice Jesús. Todo el que cumple. ¿Y el corazón de María? Qué raro. Claroscuro. Y aquí en la cruz, la oscuridad. O sea, se me anuncia que es el Hijo de Dios. He visto cosas impresionantes. Es verdad que a veces me ha dicho unas frases pero yo creo que sí. ¿Y ahora? ¿Todo se acaba aquí? Y ella solo conservando la esperanza. No puede acabar esto aquí. Por eso, ante el mundo que estamos viviendo, que es un mundo muy complicado, y se nos va a complicar más, no quiero ser profeta de tristezas, pero se nos va a complicar mucho más ante la Iglesia, lo que está sufriendo con los obispos alemanes que dicen que a las puertas ya hay un cisma real porque están haciendo cosas que no son católicas, ante declaraciones de sacerdotes, de obispos, o todo lo que hemos descubierto de suciedad que había debajo de la alfombra sacrosanta del templo de Dios, no perder la esperanza. Estamos en un momento de oscuridad, pero no es el único momento de la historia. Ha habido muchos momentos de la historia, muchos no, pero varios fuertes de oscuridad. ¿Y quién ha salvado esa situación? Los que hemos conservado la esperanza. En el siglo VI, ustedes saben que los pueblos nórdicos invadieron y destruyeron por donde pasaban, ¿no? Y entraron a Roma y saquearon Roma. ¿Quién conservó los textos antiguos, las tradiciones y la esperanza? San Benito en sus conventos. En vida de San Benito había 900 conventos en toda Europa, la mayoría de los cuales fueron preservados por los ocupantes violentos que iban ocupando las naciones, preservaron eso. ¿Por qué? Dios dijo, aquí hay esperanza. ¿Quién va a conservar la esperanza del mundo hoy? Los que estemos alrededor de la Virgen, que es la Madre de la Esperanza. Los que estemos alrededor de ella y de la Eucaristía. No somos tontos, vemos el mundo como está, pero sabemos que esto no es el final, que hay un final que Dios tiene pensado. Conservemos la esperanza ante las dificultades de Chile. No es fácil. Si quieren ver cómo va a ir la cosa aquí, miren a mi querida España. Para allá vamos. Conservemos la esperanza. Dios tiene un plan. Dios nos ama. Dios nos quiere salvar, aunque tengamos que pasar por la cruz. No puedo ser cristiano sin María, porque ella fue dada, nos fue dada como eje de aquella primera comunidad. Cuando estaban todos aterrados de miedo, estaban alrededor de ella. Si una madre jamás se olvida de sus hijos, aunque hemos llegado a tal depravación que ya estamos viendo que sí y que los asesinan, pero las madres normales, si jamás se olvidan de sus hijos, aunque se hayan ido como el pródigo y esté comiendo bellotas y dilapidando, una madre siempre está ahí pendiente de sus hijos, cuanto más María está pendiente de nosotros. ¿Nos va a abandonar? ¿Va a abandonar a la Iglesia, si es la madre de la Iglesia? ¿Va a abandonar Chile
si es la reina de Chile, lo que tenemos que hacer es acudir a ella. Porque si hacemos lo de Judas que hemos dicho al inicio, perdemos la esperanza. La velita de la esperanza fuera del camino se nos apaga. Pero si volvemos a ella, la velita de la esperanza se mantiene y la solución está en camino. Termino con la última palabra, que es una palabra controvertida. Nos quedarían más, pero... Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una palabra que ha causado mucho dolor y es curioso porque muchos teólogos no se han atrevido, han visto en esto como una especie de abandono de Dios, por lo tanto de demostración que Dios no estaba ahí. Y no es verdad, porque es el Salmo 21, que rezamos precisamente varias veces al año, pero hoy los sacerdotes en las laudes hemos rezado el Salmo 21 completo. Y es un salmo de esperanza, así se le llama, porque es verdad que empieza con estas palabras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero usted va desgranando el salmo y dice, pero a pesar de todo lo que me está pasando, yo sé que tú estás aquí. Aunque no te vea, aunque te hayas escondido, yo sé que tú estás presente, yo sé que me amas. Es un salmo lleno de esperanza. Lo que pasa es que Jesús, si han visto estos estudios de la Pasión, de la Sábana Santa, cada vez que hablaba lo habían crucificado aquí, en la muñeca, porque ahí pasan dos huesos, aquí hay médicos, entonces ¿qué lección voy a dar? Y por ahí metían el clavo para que no se desgarrara. Pero cada vez que hablaba tenía que hacer esfuerzo para subir, coger aire y decir. El Salmo es uno de los salmos largos. ¿Cómo iba a declamar todo el Salmo? Lo declamaría dentro. Pero lo primero que le salió cuando hizo ese esfuerzo, cogió aire y dijo una frase, por eso son frasecitas muy cortas, no son discursos largos, es las primeras palabras. El Salmo empieza así. Pero todos los teólogos serios dicen, es evidente que estaba diciendo este salmo y que lo estuvo diciendo en su interior porque es un salmo de esperanza. No sé si han leído el libro de la Madre Teresa de Calcuta que se titula Ben Semiluz. Se lo recomiendo, es un libro que recoge los textos que ella dejó escritos, porque ahí donde la vimos, que era una cosa amorosa, como dicen aquí en Chile, ¿no? Pequeñita, una mirada dulce, toda arrugadita, así como una pasa, pero amorosa. Yo la he visto veces en Roma, una vez me cogió las manos incluso. Vivía en una oscuridad durante 40 años tremenda. Ella dice que iba en la cola de comunión en la casa de las hermanas, cuando celebraba misa, y que le daba náuseas, y que a veces tenía la tentación de irse y no comulgar, porque le daba asco el pan en la lengua. Vivía en una oscuridad total. Y en este libro, eso no se supo hasta que murió, porque se encontraron algunos pequeños escritos en fichas, porque ella no tuvo diario. Y el sacerdote de la causa de beatificación juntó todo, hicieron un estudio teológico de esa soledad que, dicen, encarna el lema de las hermanas de la caridad, que es tengo sed. La Madre Teresa tuvo sed toda su vida de Dios, menos al inicio, que lo vio claro. Termino con este texto de ella en una de esas fichitas. En las tinieblas, Señor, Dios mío, no me extraña que me hayas abandonado. Aunque fui la niña de tu amor, ahora me he convertido en la más odiada. Estoy sola, despreciada por ti, abandonada. La soledad del corazón que siento es insoportable. ¿Dónde está mi fe? No tengo fe. No me atrevo a pronunciar estas palabras y pensamientos que me vienen al corazón. Me hacen sufrir mucho. Me dan la sensación de que estoy blasfemando. Dios, le dice, si existes, por favor, perdóname. Increíble. Dios permitió eso, porque a la gente normal como nosotros no permite eso porque moriríamos, pero a ella sí, porque estaba llamada a ser un gran testimonio. La siguiente palabra, aunque ya no la vamos a comentar, es tengo sed.
Y las dos últimas que les dije que eran mirar al pasado, Jesús mira al pasado y dice, todo está consumado. Qué bonito poder morir y decir eso, ¿no? He cumplido. Y la última palabra es mirando al futuro. En tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu. Es decir, vuelvo a la Trinidad. Pero fíjense si es hermoso que Jesús vuelve al seno de la Trinidad, el Verbo vuelve al seno de la Trinidad, pero vuelve diferente a cómo llegó, a cómo salió. Salió el Verbo y regresa un cuerpo como el nuestro. En la Trinidad existe un cuerpo como el nuestro glorificado. Y eso es diríamos, la semilla de la resurrección se basa en esto. Si en la Trinidad ya no son tres personas espirituales, sino que hay uno que es cuerpo humano, ese es el signo de nuestra esperanza. Si Él ha resucitado, nosotros podemos resucitar también con nuestro cuerpo. No el de los 58 ni el de los 90, no se preocupen. Ni el de los constipados y todos los... No. El perfecto. Pónganse en la edad que han estado más perfectos, ese cuerpo, mejor. Y el fundamento es que Cristo ha vuelto al seno del Padre con su cuerpo. Con su cuerpo. Pero eso lo veremos mañana, no nos adelantemos. Al inicio decíamos, Señor, abre mis ojos y mi corazón a lo que necesito ver. Hoy es un día, como hemos dicho, agridulce. Ojalá dediquemos algún ratito más al Señor, que va a estar ahí hasta la pasión. Después de la pasión, el Santísimo tiene que desaparecer, no puede haber sagrarios, solo tiene que haber cruz. Incluso dicen que no se lleve la comunión a los enfermos, a no ser en caso de muerte, de que vaya a morir. ¿Por qué? Porque al morir Dios, todo se paraliza. Y hoy es un día de esto. Entonces, ojalá que en la mañana podamos venir a acompañar al Señor, que ya no está en Getsemaní, a estas horas estaba ya de casa en casa, en Pilatos, el otro, las burlas, y dentro de poco camino de la cruz, para acompañarle, meditar en esto y ¿qué es lo que yo he visto para mí? ¿Qué es lo que yo necesito cambiar de mi vida? Todos, empezando por el que habla, con más razón el que habla, necesitamos cambiar algo. Hoy es el día. No son 180 grados. Y si hay alguien aquí que necesita hacer 180 grados, hoy es el día. Pero vamos, por las caras buenas que veo, no creo que haya aquí 180 grados. Pero hoy es el día para volver al camino del Señor. Hoy es el día para decir, me convierto, vuelvo. ¿Qué pasará la Semana Santa que viene? No sabemos si vamos a estar aquí, si va a haber tiempo de conversión. Lo que Dios quiera será. Pero lo que he visto que el Señor me ha hecho ver, aplicarlo, ponerlo en manos de Dios, ponerlo en manos de la Santísima Virgen.